acá vamos a ver función de proporcionalidad inversa, ¿sí? En el ejemplo que les he dado de la clase de hoy y la clase anterior, era del número de listones y la medida en centímetros, listones de madera. O sea, si tenemos un listón mide 60 centímetros. 2 listones, si lo divido en 2 a ese listón, ¿qué va a medir? 30, ¿sí? Si a ese listón largo lo divido en 3 pedazos, me va a quedar 20, y así. 4, 15. En 5, 12. En 6, 10. Entonces esto me dan la medida en centímetros. Si yo hago, que fíjense acá qué diferencia hay. Y porque un listón mide 60 centímetros. Si yo ese listón lo divido en 2, me va a quedar en 30. Si lo divido en 3, me va a quedar pedacitos de 20. Si lo divido en 4, pedacitos de 15 y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros estamos viendo acá, fíjense, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó acá? A medida que aumenta el número de listones, disminuye los centímetros de cada listón. Por eso es una proporcionalidad inversa, ¿sí? Es una función de proporcionalidad inversa. Bueno, ¿y cómo? ¿Por qué es proporción? Porque yo al multiplicar, fíjense ahí, si yo multiplico 1 por 60 me da 60, 2 por 30, 60, 3 por 20, 60, 4 por 15, 60, 5 por 12, 60, 6 por 10, 60. Siempre me va a dar el mismo valor, me va a dar la misma constante, que es 60. Por eso, K en la proporcionalidad inversa es X por Y, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser igual? En el ejemplo este que tenemos acá, es 60, ¿sí? Por eso es una proporcionalidad inversa. ¿Qué quiere decir? No es porque aumente, el otro disminuye y ya es inversa, no. ¿Cuándo va a ser inversa? Y una condición tiene que aumentar y otra disminuye o disminuye y aumenta. Y otra condición que el K, para encontrar el K me tiene que dar en todos iguales. Me tiene que dar en todos 60 en este ejemplo. ¿Y cómo lo voy a encontrar al K? Y multiplicando X por Y, ¿sí? Y el valor siempre va a ser el mismo. Bien, una vez que encontré el K, la constante, yo voy a graficar en el eje de X y en el eje de Y. Voy a graficar esto, lo voy a pasar acá. Fíjense acá, en el X son los números de listones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es lo que hice. En el Y es la medida en centímetros. Entonces lo que tienen que mirar, fíjense que va 10, 12, 15, 20, 30, 60. Yo lo que hice, el eje de Y, lo hice de 10 en 10, ¿sí? Entonces, cuando X es 1, Y es 60, y ahí lo marqué al punto. Cuando X es 2, Y es 30. Cuando X es 2, Y es 30. Cuando X es 3, Y es 20. Cuando X es 4, Y es 15, o sea que va a estar entre la mitad del 10 y del 20. Cuando X es 5, Y es 12, y lo puse un poquito más abajo del 4. Y cuando X es 6, Y es 10. Bueno, y ahí la gráfica, fíjense que ya no va a ser una recta, sino va a ser una curva, ¿sí? Ya no es lo mismo porque es una función de proporcionalidad inversa. Miren, a medida que aumenta el X, ¿cómo va haciendo el Y? Va disminuyendo. Y acá en la función de proporcionalidad inversa es Y igual a K por X. Entonces, ¿quién era acá en nuestro ejemplo? 60. 60 sobre X. Y ahí estaría el ejemplo de la clase de hoy terminado.